escalar un poco esa montaña que viene a ser el día a día, en donde a veces nos chocamos con la sinuosidad, otras veces el camino es un poquito más recto, pero lo importante es no renunciar a lo que nos hemos propuesto desde hace algún tiempo, que es ir por nuestros proyectos. A ver, se puede cambiar el rumbo, se puede cambiar el GPS, pero el objetivo tiene que seguir siendo el mismo. Te lo digo desde la lucha que hoy se tiene por la vocación en el contexto de una Argentina que no te da muchas posibilidades a lo mejor de que puedas hacer lo que querés hacer, porque hay otras obligaciones. Primero, ver qué se puede hacer para bancar la olla, para ayudar a tus viejos, para tantas otras cosas que uno se pregunta, y lo voy a hablar con una invitada que amo, que adoro, y ahora se las voy a presentar. Uno se pregunta cómo llegamos a esto, o por qué llegamos a esto. Y los que tenemos años en el periodismo quizá lo podemos contar desde ese lado de lo que hemos vivido, desde la pasión, desde la juventud acumulada, y ahí te voy dando alguna pista, pero fundamentalmente también se trata, en este escalar la montaña de todos los días, de preguntar a aquellos que han pasado por la experiencia, y de no renunciar a la esperanza de que esto pueda mejorar. Quiero darle la bienvenida a mi queridísima Fanny Mandelbaum, que hoy nos visita aquí en nuestro programa por Ledora. Fanny, qué gusto que estés acá. Lo mismo digo, vos sabés lo que te quiero, Guillermo. Te conozco desde que eras un adolescente, como tu hija Josefina, recién que la conocí, divina. Y me da mucho placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Y como me invitaste a escalar la montaña, me vine con el bastón, por las dudas, ¿viste? Sí. Porque hay que tener cuidado. Ajá. ¿Decís tu edad, Fanny? Sí, por supuesto, el 9 de diciembre cumplo 87 años. Con orgullo. Con orgullo. Blanqueé el día que Mirta blanqueó. ¿En serio? Cuando ella dijo 90, yo le conté a todo el mundo que cumplía 80. Ajá. ¿Y por qué antes no? ¿Qué tiene la edad? No, nada más que en una joda. Cuando mis nietos me preguntaban, les decía 50 con S. Claro, ¿entendés? Está muy bien. Entonces, abuela, ¿cuándo nos vas a decir la edad? Uh-huh. Les dije... Era un secreto familiar también. Sí, todo el mundo sabía, nunca oculté, nunca dije en qué año nací, ni qué pasaba cuando nací. Sí. No, era como un chiste. Claro. Te entiendo, porque antes quizá era más la costumbre, ¿no? Pero... Sí, pero sabes que yo nunca me sentí ni de 30, ni de 40, ni de 50, porque pienso que la juventud la tenés en la cabeza. Claro. Por eso a veces me caigo, por eso a veces me subo a un banquito, ya no, cosas porque siento que las puedo hacer, y es mentira. Yo las quiero hacer, claro, pero ahora ya no las puedo hacer. La estabilidad que tenés a esta edad no es la misma que tenés a los 50. Ya a los 60 la gente empieza a perder la estabilidad. Los que no hicimos deporte durante la juventud. ¿Entendés? Entonces, yo la primera vez que me caí por idiota, se lo conté a todo el mundo. Ajá. Porque eso de subirte a una escalerita en el vestidor para sacar una caja de ropa porque cambia la estación, no habiendo nadie en tu casa, solo una loca lo hace. Y yo no tenía 30 años en ese momento. Fue en el 2009, así que imagínate. Bueno, pero uno aprende de sus propios errores y aconseja a que otros no lo hagan. Y vos sabés que tengo amigas que me dicen, tenía que sacar algo del estante y me acordé de vos. Cuando estaba por subirme a la silla, dije no. La cajita de Fanny. ¿Sos Fanny en el documento también? Soy Fanny en el documento. Según Borges, Fanny no existe, soy Francisca. Y el otro día encontré que Fanny es Francisca en inglés. Francis, sí, claro, es Fanny. Así que, pero soy Fanny. Ajá. Me llamo como una tía abuela que se llamaba Fanny. Tal cual. ¿De dónde son los Mandelbaum? Mira, el apellido suena alemán, sí, y quiere decir árbol de almendras. Pero en realidad mis padres y mis abuelos maternos y paternos son de Polonia. Así que debo haber tenido un tatarabuelo que anduvo haciendo cosas por Alemania, divirtiéndose, y después se fue para Polonia. Claro. Mi mamá nació en Varsovia y mi papá nació en un pueblito chiquitito que se llamaba BGB, Bichau en castellano, que todavía existe. ¿Te antecede una historia relacionada con la parte más triste, con el Holocausto, con gente conocida? Por suerte sí,
mis abuelos maternos y paternos escaparon del hambre y pudieron venir a la Argentina antes. Y mis bisabuelos maternos y los bisabuelos paternos nunca supe a dónde fueron. Cuando estuve en el gueto de Varsovia, cuando estuve en Auschwitz, estuve averiguando, pero sé que los 3 hijos se fueron antes, pero que los padres quedaron en Varsovia, porque tenían una empresa, tenían un pequeño astillero, así que nunca supe más nada de esa parte de la familia. La Argentina era una promesa en aquella época. Era la América, era el sueño de América, para los españoles, para los italianos, para los polacos, para los rusos. O sea, este país se hizo con los inmigrantes. Sin dudas. Y vos naciste en 1937, sí, por lo cual infiero que transitaste tu infancia en plena época de auge peronista. Sí. ¿Cómo fue eso? Mirá, porque vos tenés un corazoncito, según he leído, socialista. Sí, yo amo a Alfredo Palacios y a Moro de Justo. Pero me quedé con el profesor Bravo, fue el último, sí. Después se perdió el socialismo, sí, de verdad. Sí, aquel socialismo. Y no, yo en aquella época... ¿Dónde naciste? Nací en Buenos Aires, en el Hospital Rivadavia. Ajá. En Las Heras y Austria. ¿Y vivías en qué barrio? Cuando yo nací, vivía en Corrientes, enfrente del Bar León, que era un bar en Corrientes y Pueyrredón, donde iban los judíos inmigrantes a jugar al dominó. Mirá. Ahí estaba mi abuelo siempre jugando al dominó. Sí. Y según me contó mi mamá, el lugar donde nací es donde nació Nuevo Teatro. Claro. El de Alejandra Boero y Pedro Asquil. Claro. Es ahí la frontera de Villa Crespo, más o menos por ahí, ¿no? Sí. El Abasto. Villa Crespo. Claro. O sea, de ahí nos mudamos a Paraguay 945, frente al ND Ateneo. Sí. Que mis padres pusieron un negocio. Ahí viví hasta los 5 años y después nos mudamos, y ahí nos quedamos ya muchos años, a Corrientes 1920. ¿Te acordás la dirección? Todo, sí, qué lindo, qué memoria. Corrientes 1920, donde mi abuelo tenía una fábrica de valijas, en la cual trabajaba mi papá, y ahí pusieron un negocio de todas cosas de... El otro día estaba viendo, porque una prima mía se tomó el trabajo de escribir un libro. Qué lindo. Con toda la historia y con las fotos que había. Qué maravilloso. Me encanta esa memorabilia familiar. Sí. La amo. Y era un negocio que yo recordaba, porque en la puerta todas las mañanas mi papá ponía un baúl abajo y después valijas de las que fabricaban ellos, que eran de fibra cartón. Sí. No, ¿viste? Y los baúles eran con perchas. Sí, esos que vemos en las películas, sí, que hoy se reciclan, hoy están de moda de vuelta, sí, ¿no? Sí. Mi hermano compró algunos para tener de recuerdo. Sí. Claro, porque viajaban en un barco, se llevaban la vaca y se llevaban el guardarropas completo. Tal cual. El ropero era el baúl. De ahí tiene la vaca atada. Exactamente. Exactamente. Y ahí Corrientes 1920 es Corrientes y Riobamba. Claro. Entonces siempre por ahí. Claro, y mi papá arreglaba valijas. Así que conocí a Pepe Arias, conocí a Alberto Anchar padre, porque venían a hacerse arreglar las valijas ahí. ¿Qué fue tu primer contacto, podemos decir, con la industria, ¿no? Me nombraste a Pepe Arias, uno de los grandes actores del cine de oro nacional. Tal cual, y del teatro. Claro. Un gran actor. Claro. Y Alberto Anchart. Y son los que me acuerdo, porque después los seguí viendo en cine y en teatro. Sí. Y al lado debe haber sido la primer librería de viejo que existió. Se llamaba Palumbo. Si queda gente de mi edad se tiene que acordar. Sí. Era una librería, el dueño era como un Buda, un señor muy gordo sentado en la puerta. Tenía una hija actriz, no me acuerdo bien el nombre, pero el apellido era Palumbo. Y yo me escapaba de mi casa, tenía 5 años, 6 años, y salía por la puerta del negocio y me metía en lo de Palumbo, y en el fondo estaba el mueble del Tesoro de la Juventud. ¿Qué era eso? ¿El mueble del Tesoro? Es un mueble que tenía
como 16 tomos de un libro que se llamaba El Tesoro. Claro, sí, la gran colección de esas joyas de la literatura universal. Sí, de Sandokan, La Vuelta al Mundo en 80 días, además, Julio Verne, Emilio Salgari. Matemáticas, todo, abarcaba todo. Todo, absolutamente. Así que cuando no me encontraban, cuando la nena no estaba, entraban a lo de Palumbo y estaba sentada en el suelo mirando las figuras del libro del Tesoro Argentino. Te digo, era una de las cosas que nunca tuve. Y me acuerdo que una vez Rosita Sueiro me dice, yo te lo voy a regalar, me dice la gallega. Digo, ni se te ocurra porque no tengo dónde meterlo ahora. Claro. Era un mueble que no había dónde meterlo. Claro. Pero son mis recuerdos, ¿entendés? Sí, y después la cortada, que ahora se llama Discépolo. Sí. Bueno, antes era una calle de tierra y ahí se filmó Pelota de Trapo. No me digas. Claro. Maravillosa película de Armando Bo. De Armando Bo, que tiene que ver con lo que significaba ya el fútbol. Realidad. Claro, en lo que ya no existe más, que son los terrenos baldíos, los potreros. Claro, pelota de trapo es todo un símbolo del sentir de los años 30, 40, 50, que se jugaba hasta con una pelota de trapo. Sí, al fútbol. ¿Y sabés cómo se hacía la pelota? A ver, contame. Con las medias viejas, claro, que juntabas de todos. Entonces, con las medias, cuanto más medias juntabas, más grande la pelota. ¿Te acordás de con 5 medias hicimos la pelota? Y aquella tardecita perdimos por un gol. Claro, pantalón cortito. Claro, tenés razón. Claro, él era de esa época. Exactamente. Y qué lindo todo lo que estás contando, Fanny, porque nos retrotrae a una Argentina, y por ahí empezó la charla, que era deseada, donde la gente, los inmigrantes querían venir, y donde Fanny va creciendo, y la Fanny adolescente, ¿con qué soñaba ser? ¿Qué quería ser? Hay algo que no te contesté, lo del peronismo. Sí. Cuando yo vivía ahí, sí, me acuerdo que íbamos con los chicos del conventillo, y con latitas, platitos, o con lo que yo le había sacado, sí, a mi mamá un jueguito de vidrio que tenía en el toalé. Sí. Íbamos a juntar monedas y decíamos, Perón, Evita, ¿a dónde está la guita? Que San Juan la necesita. ¿Cómo me acuerdo? Porque había sido el terremoto de San Juan. 1944. Exactamente. Sí, donde, bueno, Perón todavía no era presidente, pero era ministro, tenía cargos muy importantes, secretario de Trabajo y Previsión, ministro de guerra, bueno, Perón era el hombre fuerte del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos. Y se había conocido con Evita justamente por lo de San Juan. Claro, porque se hace un acto en el Luna Park, y allí se conocen y empieza el romance, la Evita que empieza a ser protagonista en muchas películas y que después se convierte en la política. Y en esa época nos mudamos a Ramos Mejía, a Villa Sarmiento, pero mis padres siguieron yendo a la mañana al negocio, sí, y volvían a la noche. Y lo que me acuerdo es que no se podía hablar de política porque estaba la empleada. Y en aquel momento, si vos no eras peronista, te denunciaban. Te podían buchonear. Sí, sí. Y además mi papá tenía problemas porque había como que poner la foto de Perón, de Evita en la vidriera, y él no quería entrar en política. O sea que eso lo viví muy fuerte. ¿Te acordás? Si lo tenés grabado en la retina es porque en algo te tocó eso de de no poder hablar. Sí, o de casi la obligatoria filiación para tener una vida mejor, ¿no? Bueno, me acuerdo las amonestaciones que me pusieron en el secundario cuando murió Evita, porque había que llevar la franja negra. Mi mamá dijo, en mi familia solamente se usa la franja negra cuando se muere el padre o la madre. Y no me puso la franja negra ni... Brava tu mamá. ¿Cómo se llamaba tu hija? Susana. Susana, había que animarse a hacer eso, ¿eh? Sí. Porque... Tampoco fui nunca a la UES, aunque tenías que ir. O sea, tengo marcado. La UES, le explico a los que... Era la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la agrupación peronista, si se quiere. Donde Perón conoció a su pareja de 14 años. Sí, exactamente. Con quien se dice, tuvo un romance, etc. No, vivía. Después de la muerte de Evita. Sí, vivía con él en la... O sea, ella nunca lo ocultó, la chica nunca lo ocultó. Sí. Son esas historias. Sí, ¿viste? Claro, pero a ver... Que me retrotraen, me traen, mejor dicho, a lo de hoy. Claro, bueno.
Ahora vamos a hacer el salto, ¿no? Porque estas charlas son tan lindas que te van a, no, vamos a ir y venir, pero quería preguntar, la Fanny adolescente, Sí. ¿Ya soñaba con los medios de comunicación? ¿Qué quería Para hacer? nada. Quería ser psicóloga o antropóloga. En realidad quería ser artista. Ajá. Quería ser Zuli Moreno. En aquella época se decía Bataclana. No. ¿Cuál era la Bataclana? ¿Quiere ser Bataclana? Bataclana era la del teatro de revista. Ah, ok. La que mostraba las piernas. Yo quería bajar por una escalera con un teléfono blanco. Qué lindo. ¿Y por qué no fuiste? Porque en aquella época querer ser artista era como ser Bataclana. Claro. Así que cuando en quinto año había que empezar a pensar qué voy a estudiar, yo primero dije, bueno, yo quiero estudiar algo donde me pueda defender hablando, porque era muy charlatana. Sí. Entonces yo veía las películas americanas y los juicios orales siempre había una abogada que hablaba y salvaba al inocente y dije, yo quiero ser eso. Me inscribí en la Facultad de Derecho. Después de aguantarme Introducción al Derecho, que es lo más aburrido del mundo, es como el filtro, si pasás de ahí, seguís. Me di cuenta que en la Argentina no había juicio oral. Claro. Y que había que hacer todo por escrito. Sí. Y entonces dejé la facultad y me tomé un año jasídico, diría, utilizando un término hebreo, un año de descanso. Sabático. Ajá. Y me fui a Israel a visitar a una prima que estaba en un kibutz, que estaba por tener familia, y fui por un mes y me quedé un año. Wow, ¿por qué? ¿Qué te conquistó? Porque me conquistó la juventud de allá. Acá mi mamá me elegía la ropa. Claro. Viste, yo tenía 20 años ya. Mi papá me iba a buscar a los bailes, viste, y todo el mundo me preguntaba cuándo vas a tener novio o cuándo te casás. Era otra tradición familiar. Tal cual. Sí. Y yo llegué ahí y me encontré con gente de mi edad o más joven que yo, que estaba haciendo un país. La cabeza abierta. Totalmente. ¿No? Claro. Y fui a un kibutz de argentinos y mexicanos. Sí. Y estuve ahí, la verdad que lo pasé bárbaro porque pasé por todos los laburos. Vos no podés estar antes, era todo diferente. Sí. No podías estar en un kibutz de visita. No, tenías tener una función. Era socialismo ayudar. De verdad. Sí. Cada uno hacía una cosa. Uno te lavaba los baños, el otro te servía la comida, el otro te cocinaba, el otro cultivaba las plantas que se vendían. ¿Entendés? Cada uno tenía una tarea. Claro. No existía el dinero. Y era como un mundo nuevo. Te deslumbró, porque claro, cuando vos naciste ni siquiera existía el Estado de Israel. El Estado de Israel nace en 1948, era un país joven. Pero vos sabés que mi mamá, cuando tenía 5 o 6 años, fue a vivir a Palestina con mi abuela. Mira. Y estuvo ahí hasta los 9 años. Se fueron de Palestina en el año 22, 23, porque mi abuela perdió un bebé en aquella época, el tifus no tenía solución, y era muy jovencita mi abuela, era de las que se casaban a los 15. Claro. Y se volvió loca, dijo, no se quería quedar ni un día más. Y se vinieron para la Argentina. Ajá. Fíjate vos, yo me reía, yo podía haber nacido en Palestina también, ¿o no? Tal cual. Pero el destino te llevó a Israel, juventud, mente más abierta, nadie te elegía la ropa. Te revolucionó la cabeza. El día que vi algo que me gustaba y busqué a mi mamá para ver qué me decía y vi que no estaba, me dio el clic. Claro, ya era tu propio juicio valorativo sin la necesidad de ser, bien, ¿no? La nena de mamá. Yo era responsable de lo que hacía. Claro. ¿Y te quedaste un año? Y me puse de novia con un amigobio que tenía por carta. Y ¿por carta? Noviazgo epistolar. Sí, porque no existía ninguna de estas cosas de ahora. Pero pará, ¿él dónde estaba? Él vivía en Buenos Aires, era amigo mío de Acoag. Nos conocíamos de salir a remar en el club. Como tenía moto en aquella época, hay un chico con moto. Era el galán del Era bar. lo mismo que uno con un Mercedes hoy. Y yo vivía en Ramos Mejía. Estando los dos acá,
Claro, ya te pusiste de novia. Claro, pero Acoas quedaba en el Tigre. Claro. Yo vivía en Ramos Mejía, tenía que tomar 2 colectivos y un tren para ir al club. Sí. Y a la noche me traía con la moto, se ofrecía llevarme en moto hasta mi casa. Así nos hicimos amigos. Era un chico serio, a mi mamá le gustaba, pero nada más. A mí me gustaba como amigo. Y cuando me fui, se me declaró, le dije que no, y me empezó a escribir toda la semana. Enamoradísimo. Sí. Ajá. Y me ganó por cansancio, me enamoré porque escribía maravillosamente bien. Sí. Después me hizo un laburo psicológico, me dejó de escribir un tiempo. Claro. Y yo empecé a reclamar. ¿Por qué no me escribe? Claro. Y Entonces, él resultó ser mi marido, Wow. Guillermo, con el cual pudimos vivir juntos 45 años hasta que falleció hace 20 años. qué Padre de mis hijos. Sí. Qué linda historia. Sí. Qué maravillosa historia. Sí. Me casé por poder, Ajá. porque cuando me quiso ir a buscar, mi mamá dijo, ¿van a volver en barco? Sí. ¿Y sin estar casados? No. Si usted se quiere casar con mi hija, se tiene que casar por poder. Tiene que ir con la libreta. Y fue así. Y fue así. Ajá. Qué lindo, 45 años con tu compañero. Sí. De toda la vida, que todos los días lo tenés presente. Sí. Tengo presentes todos los consejos que me daba. ¿Qué extrañas de él? A ver, decinos 2 o 3 que nos Mira, pueda servir primero, a la humanidad. Ahí está. Sí, Es él. ahí está el Guille. Mira, primero extraño la paciencia que me tuvo. Sin el Guille yo no hubiera podido hacer mi carrera. No te olvides que lo nuestro es como lo de un médico. Sí. Te llaman del canal que hay un incendio en Berazategui, tenés que ir y Claro. te dicen, te espera un avioncito particular y te vas a San Luis Sí. a ver qué pasó Sí, con sí, Rodríguez sin dudas. Sá, y te subís al avioncito por un día y te quedas un mes. Así que extraño la paciencia, extraño el compañerismo, extraño un hombro donde poder llorar, que no es tan fácil, pero está presente. Claro, cómo no. Todavía no tocamos el tema medios. Estamos por tu Podés juventud, tocar, ¿sabes qué? No, ya lo tengo sé, temas, pero no tengo temas prohibidos. obviamente. Y por eso me encanta charlar con vos. Generalmente por un defecto historiográfico voy con lo que pasaba en el país y tu propia historia, porque después de no poder hablar adelante de la empleada, cae Perón, vos crecés, te convertís en una mujer, te casás con Guillermo y empezás seguramente como una adelantada, porque antes no ocurría eso, ¿no? A querer tener tu propio trabajo, a salir de casa. Primero estuve trabajando con él porque él tenía negocio en Parque Chacabuco. Ajá, ¿a qué se dedicaba Guillermo? Era una tienda. Él tenía, su padre había tenido una fábrica de ropa de trabajo, tenía ese local sobre la calle Asamblea, precioso, Sí. y tenía una tienda, se vendía de todo. A mí me gustaba la moda, así que convertí la tienda en una casa de modas. Ajá. Le pusiste tu impronta. Le puse mi impronta. Y me divertía mucho porque iba a los desfiles que había para mayoristas, Claro. y elegían mi talle, las prendas, y fui modificando la moda. Tuve clientas como, ¿te acordás que había una florería muy importante, Flores Real? Claro. Bueno, la dueña de Flores Real, que tenía que viajar mucho a Japón y a un montón de lados, me llamaba y me decía, Fanny, tengo que ir a Japón, que ahora es verano, no sé qué ponerme. Yo le elegía ¿Y vos le ropa, le diseñabas? mandaba. No diseñaba. Le Yo elegías, compraba. Claro. Le elegía algunos conjuntos, se los mandaba. La mujer de Ringo Bonavena se vestía también en casa. Y después una clientela que se convirtió, en venir y preguntarme qué me pongo, tengo un casamiento, y a mí me encantaba. O sea, traje un vidrierista para que haga las vidrieras. Me divertía mucho ese trabajo, hasta que un tío mío le ofreció un trabajo, ser gerente general de una fábrica de ropa de cuero a mi marido. Sí. Y como la tienda era de los 4 hermanos, decidieron venderla, y ahí fue donde yo me sentí perdida. Un shock, porque empezaste ¿qué hago? con una pequeña idea y te habías convertido en un referente. Entonces cuando nos mudamos, que nos mudamos ya
volvimos de Parque Chacabuco, ya nos fuimos a Recoleta, dije, ¿qué hago ahora? Y entonces se me ocurrió fabricar ropa. Ahí fuiste Ahí ya sí. por tu propia... Ahí empecé a diseñar. Diseño, sí. Y de repente una amiga mía que falleció hace poco, Annie Freidenberg, había viajado a Londres y se había comprado 3 vestidos de Mary Kwan. ¿Te acordás que era Mary Kwan? Sí. La inventora de la minifalda. 3 vestidos de Mary Kwan. Y entonces me dijo, ¿por qué no los desarmamos y los hacemos acá? Y hicimos, yo traje a la modista que tenía en el negocio para los arreglos. No me digas que vos trajiste la minifalda acá. No, yo no la traje, ya había. Pero yo traje 3 diseños de Mary Kwan, claro, que los vendíamos en todas las boutiques que había en la calle Santa Fe. La minifalda, sí, la minifalda es de la década del 50, ¿no? Más o menos, no, yo me mudé, y sí, 50 y pico. Claro. Sí. ¿Y acá en la Argentina cuándo vino? No, ya estaba. Ya estaba. Sí, ya se estaba usando. ¿Y te acordás? Pues me interesa ese tema, porque la minifalda debe haber sido toda una revolución. Fue toda una revolución. ¿No? Y después me imagino los viejos diciendo, usted no se pone eso. Y después los hot pants, que también fabriqué, eran shorts chiquititos de lana con un chaleco largo hasta los pies, que los usabas con botas. Yo digo, mira, ahora nos asustamos de algunas cosas, pero en mi época también nos poníamos. Para aquella época, zarpadas, como dirían hoy, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Así que me dediqué a eso y despachábamos. Sí. Es más, tampoco teníamos una gran producción, te imaginas, no teníamos capital. Claro. Pero era cómico porque las amigas te decían, dale, vendeme el tuyo, tal vez mañana te haces otro. Sí. Y yo el otro día miraba y digo, no me quedó uno solo y uno largo, 2. Y me acuerdo que ¿Todavía los tenés? Sí. Ajá. Y es más, mi amiga que todavía estaba viva, que un día me llama, que empezamos a hablar de eso, me mandó los que tenía ella, los originales, que también los tenía guardados. Qué divino. O sea, eran de muy buena calidad, evidentemente. Eran de muy buena, sí. Yo compraba una tela que ya no existe, la fábrica se llamaba Multiseda. Yo elegía las telas y las telas eran buenísimas. Te digo, tengo pedacitos de tela guardados, recortes. Odio haber vendido lo mío. Claro. Y después me puse a fabricar polleras kilt, que me encantaban. ¿Te acordás? Sí, claro. La kilt con la hebilla. Sí. Era una Argentina que todavía te daba posibilidad. Sí, ¿no? tal que cual. Estaba viva. Había telas que eran un placer. Las kilt las hice con Arlí, que era una marca de una villelita maravillosa, que tampoco existe más, por eso doy las marcas. Que yo digo, pucha, no me quedé con ninguna, porque viste, es como que dale, yo me la llevo, y bueno, no importa, tampoco me las pondría ahora. Bueno, pero no sabes. Sí, no sé, ¿verdad? Porque hay cosas que todavía yo adelgacé al revés de engordar, entonces sí me vendrían bien. Te irían bien. Entre todo esto, en algún momento van a ser la Fanny periodista. De los medios de comunicación, periodista, la que todos tenemos como referente. De casualidad. ¿Cómo? Una íntima amiga del secundario, Ana María Dazo, con la cual habíamos hecho teatro juntas en el Nacional de Morón, estaba trabajando en el primer programa que tuvo la radiofonía argentina de 4 horas. Lo debes haber estudiado en algún lado. La Gallina Verde. Claro, por supuesto, sí. Bueno, conducía Raúl Calviño. Sí. Y Roberto Siciliano era el operador, que fue uno de los mejores operadores de radio. Sí. Radio Belgrano. Mi amiga había entrado a trabajar ahí como movilera, iba a la editorial Atlántida y con un grabador hacía notas de la nota de tapa, de la revista Gente y del Gráfico. Bien. Y la habían invitado a Brasil porque era el funeral del Searigó. ¿Te acordás del Searigó? Sí, me acuerdo. Y era una semana, era una oportunidad que alguien te invite a Río de Janeiro a ver eso. Sí, de ese hombre milagroso, ¿no? Que supuestamente que curaba gente. Curaba enfermedades. Y no le iban a dar permiso. Raúl Mata era el productor, ella hacía poquito que estaba, pero teníamos el mismo color de voz. Ajá.
O sea, hablaban y sonaban igual tu amiga y vos. Sí, cuando salíamos con algún noviecito que mi mamá no te dejaba, yo le decía voy a lo de Ana María, sí. Y si mamá llamaba, la tenía Ana María, hola, después te llamo. Muy buena, muy buena. Y en casa lo mismo. No te puedo creer. Así que éramos muy compinches y muy amigas. Qué genial, Fanny. Y entonces me dice, ¿no te animás? Dice, son 5 días. Sí. Dice, el único que vas a ver es Raúl Calviño, sí. Y Roberto. Quedaba entre ustedes. Quedaba entre nosotros, claro. 4. Uh-huh. Entonces, yo tenía un grabador geloso a cinta, ¿viste alguna vez? Una cinta, que lo tengo todavía. Uh-huh. Sos de guardar esas cosas como yo. Sí, ya hay que sacárselas de encima, sí. En algún momento. Y yo te lo acepto. Sí, todavía lo tengo. Pero, va. Y entonces dije, qué oportunidad para inaugurar el grabador. Claro. Así que le dije, sí. Le pregunté a la chica del taller. Era divertido, además, yo ya ¿no? tenía el taller en mi casa. Claro, sí. Le dije, Emilia, ¿usted se anima? Sí, vaya tranquila, porque nosotros hacíamos el corte. Sí. ¿Viste? Teníamos la moldería, el corte, y después llevábamos a talleres. Entonces me fui. ¿Te fuiste confiada de que seguía caminando el taller? Seguía caminando. Sí. Que yo me iba a divertir, iba a hacer algo nuevo. Una travesura ibas a hacer. Iba a hacer una travesura. Sí. ¿Viste? Llevaba a los chicos al colegio y después me iba con el grabadorcito. Sí. Pero me gustó eso de enchufar el micrófono y preguntarle cosas a la gente y que la gente te conteste. Claro. Quedaba todo en la cinta, pero yo lo hacía para mí. Y Siciliano escuchaba la cinta, algunas cosas le gustaban y les pasaban, sí. Igual en la radio. Creyendo que era tu amiga... La gente, ¿no? Creía. Claro. Todo claro. Los escuchas, claro. Los radioescuchas. Siciliano y Raúl sabían que no. Qué increíble. Y bueno, cuando mi amiga volvió, me fui a despedir y Calviño me dijo, no quiero que te vayas, yo me voy a hacer un programa nuevo a Radio Splendid, El País en Maxi Cassette, sí. Y quiero que te vengas conmigo. Así empezó mi carrera. ¿Y empezaste así? Dejé mi fábrica. Todavía tengo telas, le regalé muchas a Margarita Barrientos. Ajá. Le regalé la Sevilla, los conos de hilo. Todo. O sea que en 5 días te enamoraste de esta profesión. Sí. Como los puentes de Madison, pero te casaste. Dejaste tu final es que vos dejaste lo que estabas haciendo para... Me di cuenta que cuando para casarte con el periodismo. Derecho, sí. En realidad lo que buscaba era hacer justicia. Claro. Y que la radio me daba la posibilidad. Sí. Y el periodismo, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Y de qué época estamos hablando? Volvamos a eso. Estamos hablando de una época en la cual me salvé porque yo estaba haciendo farándula. Ajá. Estamos hablando exactamente del año 70-71. Ajá. Gobierno de Lanús, el gobierno de facto. Exactamente. Ajá. Y yo tenía que ir y llevarle a la mañana siguiente a la radio 3 o 4 notas con artistas. Uh-huh. ¿Qué hacía yo? Me iba a la noche a fechoría, claro. Y en cada mesa tenía una nota. Uh-huh. Así que... ¿Y algún niño dormido que podía ser yo? Mi hijo me llevaba ya con 3, 4 años a fechoría y... Exacto, comías el postre Gustavito. Olvidate. y me quedaba dormido porque se quedaban jugando al truco. Era... esa bohemia que ya no... Maravillosa. Sí, linda. Y así, viste, transcurrió. Hasta que vino un momento más duro y te empezó a pedir... Había un teniente Álvarez en Radio Splendid. Ah, eran interventores militares. Exacto. Entonces empezó a pedir las listas. ¿Listas? Listas de a quién le iba a hacer nota. Ah, empezaban las listas negras. Exacto. Entonces me empezaron a prohibir a fulano... Sutano, qué feo eso, ¿no? Fue un momento horrible, horrible. Me acuerdo que me prohibieron a Lelutier porque eran comunistas, a Naroski porque era judío, que era el tipo que más libros vendía, claro. De algunos nombres que me acuerdo, a Berni, no sé por qué, a Soldi. A Soldi. Sí. No, ni Berni ni Soldi, el que vivía frente a casa, Forte, Vicente Forte. Forte, sí. Porque no se entendían los cuadros que querían decir. Y viste que Forte era un tipo muy de la calle. Sí, por supuesto. Un tipo bárbaro. Y un montón, ya ni me acuerdo, mandabas la lista de 10
y te devolvían 2. O sea, cuánta ignorancia, cuánta los de músicos, querer tapar, pensaban que por no hacer los Lelutier iban a desaparecer, ¿no? Fue terrible. Y después Víctor Sueiro, que nos hicimos amigos en la revista Gente, con Víctor, con Leo. A tu viejo lo conocí en esa época, claro, que trabajaban en Canal 13, Leo, sí, con Leo Gleiser. Leo Gleiser. Claro. Y empezó a gustarme todo ese periodismo que era diferente. Sí. Y de a poco, Víctor me llevó... No, Velasco Ferrero. Yo era amiga, compañera de colegio de Michelle Lapacó, la hermana de Claudia. Sí. Ya en esa época Claudia estaba con Velasco Ferrero. Y salíamos, teníamos Michelle, Claudia y yo, los chicos de la misma edad. Entonces salíamos... Yo en esa época estaba trabajando en el Ministerio de Educación, en prensa. Sí. Había entrado porque en un viaje critiqué las cosas del ministerio y estaba hablando con el secretario del ministro, que era Malek, que era Gustavo Malek, sí, que había entrado con la NUCE. Sí. Y el tipo me dijo que estaba de acuerdo conmigo y que cuando hubiera una vacante me iba a llevar al ministerio. Te bancó. Podía haber sido muy peligroso eso, ¿no? Es que no era milico. Claro. Malek entró porque dijo la imaginación al poder. Y a la NUCE le gustó la frase. Que venía del mayo francés. Exactamente. Y Malek había sido el rector de la Universidad del Comahue. Nada que ver con la política. Totalmente. Fue cuando se empezó a liberar un poco la política, porque la NUCE en realidad tenía la mente más abierta. Y estaba yo trabajando ahí y seguía trabajando con Calviño. Y empezaron a correr el rumor de que no se podía usar un micrófono si no eras locutor. Y entonces me empezó a insistir Raúl que tenía que dar examen. ¿Fuiste al ISER? Fui al ISER, los 3 años fui la alumna más vieja del ISER. Fui compañera de Liliana Manna, de Pablo Moret, y después gané por concurso y fui profesora del ISER. Mirá qué bueno. Tuve como alumnos a Javier Díaz, a Claudia Kaufman, Viviana Canosa dice que fui profesora de ella, no me acuerdo de Viviana, no, me acuerdo del Pato Galván, sí, que era bravo, y de Juan Castro, que eran un dúo terrible. Sí, ya desde la época que estudiaba. No sabes lo que eran, pero eran geniales. Claro. Cuando había que improvisar, yo les decía, bueno, improvísenme, salgan a la calle con un micrófono y tráiganme en una nota de 12 minutos. Eran geniales. Bueno, de hecho después lo demostraron en su trabajo. Totalmente. Después fue compañero mío, Juan Carlos. Qué lindo. Y empecé a hacer todas esas cosas. Mi marido después, el ministerio, vino toda esa runfla de Ivanisevic. Sí. Cuando vino Isabel. La derecha dura, la triple A. Exacto. Así que mi marido me obligó a renunciar al ministerio, porque ya no era lo mismo que antes. Yo no trabajaba con la libertad. Cuando me llamó el secretario de Malek, que era un genio, que había sido profesor de Coronel Suárez, hay momentos en los cuales se me va el apellido de él, pero lo tengo acá en mi corazón. Él era de los tipos que me decía, si alguien te llama y te dice que no hay bancos en una escuela, no hagas el pedido, vení a verme a mí. Y yo lo iba a ver a él, agarraba el coche del ministro, íbamos a un depósito que había en la calle Las Heras, hacía cargar el camión, y íbamos a la escuela de un barrio de emergencia, sí, a llevar los bancos. O sea, realmente fue un gobierno muy ejecutivo el de Malek. Sí. No tenía nada que ver con la política. Y si me decís que quería evitar la burocracia, la coima, total. Mirá si viviéramos un adelantado. Bueno, yo lo que le critiqué, porque yo iba a las conferencias de prensa, sí, del ministerio, lo que le critiqué es que hacían una pila así de gacetillas, íbamos 10 periodistas y el resto se tiraba a la basura. Le digo, ¿no lo pueden agarrar con una brochadora, claro, y llevar a las escuelas que los chicos no tienen plata para comprarse un cuaderno? Así empezó mi charla con el tipo en el avión cuando, sí, fuimos a la Universidad del Comahue. Y así terminé haciendo lo que tenía ganas de hacer. Vino lo del ISER, me recibí de locutora, me llevó a
Un día me encontró Velasco Ferrero, me pidió que le haga notas para un programa que le hacía en Radio Rivadavia. Sí. Después lo perdí porque se separó de Claudia, y un día me lo encuentro en una conferencia de prensa y empezó a los gritos, ¿viste cómo era Sergio? Sí. Me han contado. A ella la quiero. Armando Barbeito era el lo conocí. El productor. El productor general de él. Y le dijo, ella tiene que venir a trabajar. Y ahí me llevaron a ATC y empecé a trabajar de asistente de producción. Eva Montes de Oca dice que no, que éramos productoras. Con Eva Montes de Oca, la polaca, ¿la conociste? Sí, la conocí por mi viejo. Me acuerdo, claro. Los nombres son bueno, muy conocidos. Empezamos las dos a hacer, yo creo que éramos asistentes de producción, a aprender con Barbeito y Lucegui, que eran los productores del show de Velasco Ferrero. Claro, que era un suceso fenomenal. Hiciste todos los peldaños, Fanny. Sí. Como para decir que sos un producto genuino, nacido y parido en la industria de los medios de comunicación. No entré por mis 90. Cosa 60, que hoy no. No entré por mis 90, 60, 90, no entré por mi carita, como digo yo. Me costó el doble poder estar en una cámara. Pero yo creo que valió la pena, sobre todo, y ahora ya voy a la democracia, la vuelta, la llegada de Alfonsín, la privatización de los canales, y llega un Telefe que se fija en vos, ¿no? Que me lleva, ¿sabés quiénes me llevan? Pérez Loazó y Víctor Sueiro. Juanca querido. Juan querido. ¿Cómo lo quise cómo lo quiero? Sí, yo a también. Ese hombre. Y a Víctor también, obvio, pero a Juanca porque hizo dupla con mi viejo en el noticiero y que hoy me lo recuerdan todos los días, ¿no? Es más, Juanca, la única historia del que hay, logré hacerle Juventud Acumulada. Mirá qué bueno. Así que porque era medio chúcaro para las notas, ¿no? Sí, era medio chúcaro. Sí. Así que tengo los mejores recuerdos de Juan. Un caballero, yo le digo el caballero de las noticias. Y hablaba con él cuando estaba enfermo también. Ajá. Pero bueno, estuvo enfermo bastante tiempo. Sí. Un gran tipo. Genial. Te lleva a Telefe y te chocás de frente con el caso María Soledad Morales, emblemático. No, nene, me tuvieron sentada. No, pero voy a lo emblemático, ¿no? Pero sí. Me decía, ¿te tuvieron sentada? Sí, yo era productora. Sí. Así que atendía los teléfonos y preparaba las notas pero nunca me dejaron salir a la calle a hacer una nota. No tenía el physique du rol. ¿Te quejabas por eso? ¿Te la bancabas? No, me la bancaba porque sabía que un día hubo un accidente muy grave, no había periodista. Salí, en aquella época estaba Emilio Jiménez Apiola, y me dijo: Rusa, a partir de ahora no te quiero más en el escritorio. Y así empezó la historia. Emilio, otro. Me estás nombrando gente con los que yo empecé a trabajar también muy de joven, ¿no? No sé nada de Emilio desde hace tanto tiempo, pero la verdad que logré hacer cosas. Sí. Y logré meter algunas cosas que estaban prohibidas. Esas picardías de alguien que no tiene miedo, porque total yo si me echaban volví a mi casa y tenía a mi marido. Me acuerdo que una vez le habían levantado la prohibición a Víctor Heredia. Y había una conferencia de prensa y me mandaron a cubrir, y estaban los Supay, que estaban prohibidos. El cuarteto Supay. Claro. Y me acuerdo que hice a Víctor y los hice también a los Supay. Y pasaron de contrabando, fueron al aire. Qué bueno. La nota. Y después vino Serrat, que estaba re prohibido. Claro. Y entonces dije, bueno, si pasó una, por ahí pasa otra. El nano. Y pedí la nota, daba en el Panamericano, no en el Panamericano, el que está en Carlos Pellegrini, ¿es el Panamericano? El Panamericano, sí. Daba una conferencia de prensa. ¿Frente al Colón? Sí, en un sótano que había en el Panamericano. Sí. Y entonces pedí una cámara y fui. Y todo el mundo me decía, ¿qué haces acá? ¿Viste? Telefe. Claro. Era del gobierno el canal. Claro. Y no era Telefe, era Canal 11. Era Canal 11 todavía. Y entonces dije, bueno, como tengo un jefe de noticias que no entiende nada, que no era político. Claro. Dije, le pedí la cámara y me la dio. Y cuando terminaron los chicos de las radios a hacer preguntas, iba a hacer la nota y viene el conserje,
me dice, la llaman urgente del canal. Me dice, nena, ¿qué me hiciste hace rato? Ni se te ocurra, claro. Que por suerte uno lo cuenta y los más chicos dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Había gente prohibida? ¿Que Mercedes Sosa no podía cantar? Y por suerte no pueden internalizar esos conceptos, esas ideas que son tan extemporáneas como la prohibición misma. Pero no solo no podía cantar, no podían pasar discos. No, claro, sí, estaba prohibido. Yo me acuerdo que cuando lo único que se escuchaba, por ejemplo, durante Malvinas, era un tema que había grabado hacía rato Atahualpa Yupanqui, que había hecho con Ariel Ramírez, que se llamaba La Hermanita Perdida. Después no podías pasar ningún tema en inglés, ningún tema de alguien que fuera de izquierda. O sea, fue una época nefasta. Sí. Pero yo te había hablado del caso Soledad Morales, porque te quería preguntar, ¿vos elegiste ir a cubrirlo o te mandó Emilio? Me mandó Carlos Montero. En aquel momento. Estamos hablando de gente ilustre, porque hablamos, ahora me salís con Montero, claro. Carlos Montero en ese momento estaba. Mira, ahí estamos viendo imágenes tuyas, de archivo, cubriendo alguna nota, ya con el micrófono de teléfono. Mira, archivo de film, ¿dónde sería eso? Déjame ver. Hay uno. Caso Soledad Morales, me dicen. Estoy en Catamarca. Claro, porque hay unos afiches ahí. Sí. En alguna marcha del silencio. Claro. Qué joven que era, Dios mío. Dios, adivina, seguís igual. ¿Lo padeciste, lo cubriste? Decime todas las sensaciones. Mira, me llama Montero y me dice, ya se había cumplido un mes. Se cumplía un mes al día siguiente. Me dice, te mando a Catamarca con un cheque en blanco. Claro. Confío en vos. ¿Sabes lo que significa eso? Toma, hacete cargo. Y que te lo diga Carlos Montero. Exacto, sí. Así que yo laburé 15 horas por día. Yo empezaba a laburar a las 8 de la mañana, no dejaba persona por tocar, no dejaba nada por hacer. Tenía un equipo de fierro, no de hierro, de fierro. Tanto el ayudante como el camarógrafo éramos un trío, nadie se movía solo, porque era peligroso. Claro, cuando yo llegué era un feudo. O sea, solo salían las chicas a marchar porque iba la monja adelante. Y gracias a que los medios de la capital empezaron a ir, hubo seguridad, porque en el techo de la Casa de Gobierno había fotógrafos para fotografiar a todos los que estaban en las marchas. Los servicios de porque la el 80% de la gente laburaba para el gobierno, eran ñoquis. Claro. ¿Entendés? Así que yo agradezco al cielo haber ido y agradezco al cielo que todos los canales mandaron gente. La gente me identifica a mí, yo siempre lo digo porque todos mis compañeros hemos laburado codo a codo, ninguno buscó la primicia, todos buscamos justicia. Pero Montero me mandó siempre a mí. Entonces quedé identificada. Pero Julio Bazán, Fernández Llorente, ¿cómo se llama? El turco de Canal 9. Abu Barak. No, el alto, el flaco. Bueno, ya nos vamos a acordar. Sí. Estas cosas que uno tiene. Bueno, de los nombres, pero. Todos hemos. El primero. El turco Karam. El turco Karam. Sí. Si no me acordaba. El primero que fue antes de que yo llegue, antes de que lleguemos todos, Horacio La Rosa lo mandó a José de Ser. Sí, lo recuerdo. Y José, viste, que yo lo amo. Sí. Pero que era muy fiaca. Sí. No. Estuvo como una semana, 2 semanas, y no había hecho casi nada. Había ido a comer a la Quinta de la Mansadi. Entonces yo llego el primer día. A mí me mandan por un día para hacer notas en la calle a ver qué piensa la gente. Y entonces empiezo a hacer notas y la gente se tapaba la cara y no quería hablar. Claro. Qué raro esto. Me fui al colegio y Marta Peloni me abrió las puertas del colegio. Me fui a lo de Ada Morales el mismo día. Sí. No paré, nos alquilamos un coche con un chofer y fuimos a todos los lugares. Y mandé todo el material, mandé un coaxil con todo lo que había hecho. Y a la mañana siguiente estábamos en el mismo hotel. Me agarra José y me dice: hija de...
Me acaba de llamar Horacio. No trabajes tanto que me mandás al frente. Hace una semana me dice Horacio que estás, y la rusa fue y mandó 7 notas. ¿Cómo se te ocurre laburar tanto? Nos reíamos, ¿viste? No, yo seguro. lo quería mucho. Ahora, te quiero decir algo. Probablemente sin Marta Peloni no hubiese habido ese caso María Soledad Morales que conocimos. Digo, en situaciones análogas, creo que fue el primer caso que se nacionalizó, como pasó hoy con Loan, y que después como pasaron con tantos otros, ¿no? Después de María Soledad. Pero te voy a decir algo. Sin la madre, Ada, que Ada era una mujer que nadie sabe, era docente, había hecho la carrera de docente. Sin las compañeras de María Soledad, que como toda adolescente tienen la valentía al no tener miedo, y sin Marta Peloni, todo eso hizo que el pueblo empezara a entender lo que estaba pasando. Porque la primer marcha fue el comisario a amenazar a Marta cuando las chicas decidieron salir, y le dijo: tenga cuidado que las chicas no salgan porque puede pasar algo. Ahí Marta dijo: van a salir entonces conmigo al frente de la marcha, y Ada y Elías a los costados, ¿entendés? Y las 2 tías de María Soledad eran profesoras del colegio, también a los costados. O sea que ya atrás todas las chicas, y de a poco se fueron juntando chicos de colegios secundarios, y de a poco los padres, ya había un grupo de padres que apoyaba a sus hijas, y así de a poco, de una marcha de 300 personas, tuvimos marchas de 40.000 personas. Vino gente de todo el país y vinieron periodistas de otro lado. Ahora estoy tirando papeles, encontré una carta de una chica, que me acuerdo el nombre porque era rarísimo, Llum, el nombre quiñonero, catalana, de la revista Marie Claire de España. Que se había involucrado desde allá. Sí, había ido desde allá, se había ido a Catamarca a investigar. Qué impresionante. Sabes que vivimos de esto, ¿no? Sí, por supuesto, que venga la tanda. Y después, bueno, en los últimos minutitos que nos quedan, me gustaría preguntarte qué estás viendo de la actualidad, ¿no? Porque estoy preocupada. Ahora lo hablamos, ¿sí? Simes, desde hace 53 años es elegida por las familias argentinas. ¿Sabes por qué? Porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos. Este mes 2x1 en botellones retornables. Tenés que ingresar a las redes sociales Simes Central y enterate cómo es la promo. También podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar, es una experiencia. Conectá con la naturaleza, el deporte, la diversión, las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te va a cautivar desde el primer día y te aseguro vas a querer regresar. Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. ¿Escuchaste el consejo? Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, ciudad, vamos por más. Pequeño cortecito y ya el final con Fanny. Stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky. Bueno, son las 14:57 y se me pasó como pasa siempre cuando uno está bien con una persona que quiere mucho, como es mi caso con Fanny. Y antes de que yo le preguntara qué está viendo, me dice: estoy preocupada. ¿Qué te pasa, Fanny? Mira, estoy preocupada por algunos nombres. Sé que la situación era muy dura. Sé que había que votar al que no fuera Massa, que no había más remedio. O sea, todos votamos contra Massa, los que hemos votado a Milei. Y pensaba que íbamos a tener
un elenco de ministros con currículum. Vos sabés que yo estoy batallando por ficha limpia. Sí, lo sé, desde hace ya mucho tiempo. Desde el año 18. Sí. Y resulta que tengo ministros y están por elegir un juez. El juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Exactamente, que no es ficha limpia, no es el juez que yo quisiera. Hay un montón de causas que dejó dormir, que están cajoneadas, más un montón de denuncias dentro del mismo gremio jurídico, y realmente no entiendo cuál es el motivo por el cual el presidente de la Nación insiste en que sea el hijo, cuando hay un montón de gente que tiene mucho más currículum que el hijo. Y te agrego algo, ¿por qué no hay una mujer, no? Entre los dos. Además, puestos ojalá sí. volviera alguien como Carmen Argibay, sí. ¿viste? O Elena Hayton de Nolasco, claro. Totalmente. Y la otra cosa que me preocupa también es uno de los ministros que tuvo que ver con que fue abogado de Menem, de Yoma, en el tema de la causa de las armas, en el tema de la causa de Croacia, que tiene que ver también con Río Tercero, con la explosión de Río Tercero, otro tema que quedó ahí, y Menem estuvo en el Senado escondido, con alguien que le levantaba la mano cuando hacía falta. Entonces hay gente que... Estoy hablando de Cunio Líbano. Sí. Doy los nombres porque no tengo miedo. No tenés nada que esconder. No tengo nada que esconder. Conocí a Lourdes Di Natale, le hice nota, sabía lo que ella tenía, y además sabía por Moner Sanz, a quien quiero recordar y homenajear, porque ha sido un abogado honorable. Yo lo conocí mucho, Ricardo, sí, también, sí. Y que existían elementos para demostrar la venta de armas y la culpabilidad, y por qué había explotado Río Tercero. Entonces, estas cosas, viste, no me las puedo bancar. Yo quiero gente que sea un ejemplo de vida, un ejemplo en toda su carrera. Y ahora que aparecieron todos estos temas que son espantosos, viste, me siento muy mal como mujer, como ciudadana, como madre, ¿entendés? Porque que la Quinta de Olivos, que la Casa Rosada se convierta en... No quiero dar palabras, no quiero ser en encuentros adolescentes del presidente con sus mujeres, en charlas con semántica onanista de me querés, me amás, no, pero además, una vergüenza lo que estamos atravesando. Pero además alguien decía el otro día, bueno, una cosa es la vida íntima, no me interesa es que no es la vida íntima del presidente. O estos en Casa de Gobierno, pero o además, en Olivos, y son dos lugares que son cuestiones de Estado, bueno, o sea, son de interés. Guillermo, hay algo más grave. Es el erario público. Obviamente, también. Son sueldos que son el hambre de los jubilados, ¿entendés? Sí. Entonces, hay una de las chicas que solía ir, que acaba de comprar un departamento que dejó $1 millón de seña. Entonces, primero, ¿de dónde salió la plata? Después veo que este tipo que se alquiló el barco bandido, que siempre mezclo los apellidos, Urtubey. No, estás hablando de Insaurralde. Insaurralde, sí. Por eso, Mestro, entonces sí. Insaurralde vuelve y gana las elecciones. Entonces nos falta educación cívica. Mientras mi bolsillo esté bien, voto a cualquiera, no me importa lo que pase en la Casa de Gobierno. Por eso, desde hace tantos años, estamos mirando para otro lado, mientras a mí no me jodan, y ahora nos joden a todos. ¿Entendés? Y esto me preocupa. Sé que había que hacer un apriete, no quedaba otra, ¿viste? Teníamos que pagar entre todos lo que se robaron, los que no fueron presos. Y aparte, estamos ahora mirando fotos, ahora se perdió un celular, pero estamos mirando fotos y nos olvidamos que hay una presidenta que tiene una sentencia, que fue juzgada, claro, y que nadie habla de esto. Entonces me pregunto, Lijo en el gobierno, en la Corte Suprema, ¿tiene algo que ver para que lo que hizo Luciani con tanta valentía esté tirado en un cajón? Esto me preocupa. Yo todo lo que cuenta ahora
todo lo que cuentan ahora con pruebas, lo sabíamos todos, sin pruebas. Entonces no quiero más que me lo cuenten, los quiero ver presos. Quiero que esa plata vuelva al pueblo. Quiero que los hospitales tengan sábanas sanas, que no te tengas que llevar las sábanas de tu casa. Quiero que la gente pueda acceder a los remedios y quiero que los jubilados no tengan que ir a comprar un bife cada 15 días. Eso me pone loca. Sí, a ver, digo ya para el final, porque son las 15:03. El emergente Milei probablemente sea producto de que todo esto que vos estás describiendo y que no venía ocurriendo hace tiempo, del jubilado que no come, de la paupérrima jubilación, etcétera, tenga que ver con lo que él denomina casta. Ahora, vamos por 8 meses, va a ser tarea de él esto que hablas de la depuración, de tamizar, de nombrar todavía gente que en el gobierno, donde hay todavía segundas y terceras líneas que pertenecen a la administración anterior y que probablemente te quieran horadar el gobierno. Creo que no había un equipo entero preparado, pero no renunciemos a la utopía, ¿no? O a la esperanza. Yo no renuncio a la esperanza. Yo soy positiva. Yo voté sabiendo que se venía un ajuste. Sé que ese ajuste es necesario. Sí. Pero me gustaría que ese ajuste fuera para los que tienen más y no para los que tienen menos. Claro. Eso es lo que me duele. ¿Entendés? Sí, yo te diría, queridísima Fanny, que, a ver, la síntesis sería, ojalá que la próxima vez que tengamos que votar un presidente que pueda llegar a ser Milei, seguramente, y habrá otros candidatos, sea no con el criterio de votar al menos malo, sino de votar al mejor, al que tenga los mejores atributos. ¿Te parece? Totalmente. Y nos vamos a volver a sentar acá y lo vamos a hablar. Dale. Te quiero mucho. Yo también, un beso enorme para tu mujer. Gracias. Me encantó conocer a Josefina. Sofía. Sofía, dije Josefina antes también, bueno, no importa. Como tienen, viste, una F. Si vos lo decís, en algún lugar se debe llamar Josefina. No, me encantó. Espera, ¿no era el nombre de fantasía que utilizabas, Sofi? ¿No era tu nombre de fantasía, Josefina? ¿No? Ah, ok. ¿Cómo era? No sé, era como se iba a llamar nuestra perra, que se llama Jacinta. Bueno, algo tenía que ver. Algo tenía que ver, bueno, Sofía. Sofía, sí. Me encantó conocerte. Sé que el nene está divino, sí, y vos estás espléndido, como Muchas siempre. Gracias. A seguir escalando la montaña. A seguir escalando la montaña. Vos también sos. Aunque te caigas mil veces te levantas. Hay que seguir. Te iba a decir, Fanny, vos también sos Sofía, porque Sofía significa sabiduría. Cierto, tenés razón. Así que gracias. Muchas gracias. Y siendo las 15:06 y habiéndonos pasado algunos minutos y valía la pena, yo seguiría hasta las 4 o 5 de la tarde, pero quiero respetar los horarios de esta casa maravillosa que nos contiene y decirte que el próximo martes a las 2 de la tarde estaremos de vuelta aquí con alguien que seguramente querés, respetás y fundamentalmente deseas escuchar y ver. Como Fanny. Gracias. El próximo martes te invitamos junto a Guillermo Andino a seguir avanzando en este desafío, escalando la montaña por Radio LED.